Gloria a Dios. Vamos a aprender en esta hora, vamos a meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, dice, de dos filos, amén, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Eso hace la palabra de Dios en ti y en mí, amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, Hechos 7, 55, 56, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos en el nombre del Padre. Bueno, los espero un ratito en lo que lo encuentran. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Rey, amén. Bueno, lo tenemos, Hechos 7, 55 y 56, dice la palabra de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta tarde porque tú eres bueno, porque tú estás con nosotros, Señor. Hemos venido a celebrar fiesta en tu nombre, hemos venido a gozarnos en tu presencia, Señor. Que hoy, Padre mío, que hoy, Señor, el que viene cansado, tú le das nuevas fuerzas. Que hoy el que viene, Señor Jesús, con algún malestar, va a salir sano de este lugar, porque así es tu palabra, porque así eres tú, Señor. Tu voluntad es sanar a tus hijos, es cuidar de tus hijos, Padre glorioso. Te pedimos, Señor, aquel que tiene, Señor, alguna necesidad sea suplida en esta hermosa tarde, Padre. Creemos en ti, confiamos, nuestra esperanza está puesta en ti, en Cristo, que hizo, que ganó las bendiciones para cada uno de nosotros, el que nos libertó, nos dio libertad, nos dio vida, Señor. En su nombre tenemos salvación, en su nombre tenemos vida eterna, Padre. Te agradecemos, bendice a tu iglesia, llénala del Espíritu Santo, llénanos del Espíritu Santo en esta tarde, Señor. Danos ojos para ver, Señor, oídos para oír y un corazón entendido, Padre, donde tu palabra, Señor, sea, Señor, fructífera y dé fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su lugar? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar en esta tarde de Esteban. Esteban fue un varón lleno, dice la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo y de fe también. Era lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, amén. Ese era el requisito que los apóstoles habían dicho para que pudieran elegir a 7 varones, entre los cuales estaba Esteban. Eran los requisitos, que fuera lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y Esteban fue uno de los 7. Como título ahí en Hechos 6, como título dice elección de los 7 diáconos. Cuando se nombran, no dice vamos a escoger 7 diáconos. Cuando los llaman, dice vamos a escoger 7 varones llenos de fe y del Espíritu Santo, los cuales puedan servir, los cuales puedan trabajar en esta área que se necesita, que hace falta. Entonces, pero como título ahí en Hechos 6 dice elección de los 7 diáconos. Y podemos ver que Esteban fue uno de los primeros 7 diáconos que fueron establecidos en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Y el primer servicio, el primer trabajo que Esteban recibió, ¿saben cuál es? ¿Para qué los escogieron? ¿Alguien se acuerda? Ahí en Hechos 6 lo vimos. Era para servir las mesas, porque ven que había queja entre las mujeres, que no se les atendía de la misma forma, y entonces los escogieron a 7 de ellos, que entre los cuales estaba Esteban, para servir las mesas, para poder atender a las mesas, gloria a Dios. Pero había un requisito, y era ser lleno de fe y del Espíritu Santo, gloria a Dios. Entonces Esteban fue uno de los primeros 7 diáconos que fueron establecidos por los apóstoles para servir las mesas, para servir en la iglesia, para estar al cuidado de la iglesia, gloria a Dios. Y la palabra diácono, hermano, proviene del griego diáconos, que significa sirviente, ayudante o un ministro. Eso quiere decir la palabra diácono. Es alguien que tiene que servir, alguien que tiene que estar atento de lo que se necesita, alguien que tiene que estar atento de lo que hace falta y tiene que tener un cuidado. Amén. Es un servidor. Amén. Y el diácono viene a mostrar lo que Jesús dijo en la palabra de Dios, que dijo: yo vine para servir y no para ser servido. Jesús, ese es el modelo que nos dejó Jesucristo. Ese es el modelo que tú y yo tenemos que tomar de Jesucristo. Es que hemos venido para servir y no para ser servidos. Muchas veces hay gentes y hay personas que van a escoger, que porque ya tienen un cargo, pues ya no van a querer servir. Pero no, nosotros hemos venido para servir. Dios nos ha puesto para servir, y ese era el trabajo de Esteban. Y a mí me llama la atención porque dice estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero no fue llamado para predicar.
aunque fue después lo hizo, pero él fue llamado primero, su primer servicio fue servir a las mesas, atender las mesas, la necesidad que la iglesia estaba pasando, la necesidad que tenían en ese momento. Esteban y los otros 6 suplieron esa necesidad, gloria a Dios. Entonces el diácono es un sirviente, alguien que ayuda, alguien que está para ministrar, para servir. Está enfocado en el servicio humilde y práctico, siguiendo el ejemplo de Cristo, gloria a Dios. El diácono, según la Biblia, es un servidor elegido para atender las necesidades de la comunidad y reflejar el amor de Cristo con acciones concretas, gloria a Dios, aleluya. Ese es el trabajo de un diácono, de alguien que está sirviendo. Tiene que estar al cuidado, tiene que estar al pendiente, tiene que estar al servicio de las necesidades que están pasando en la iglesia, gloria a Dios. Y también en Primera de Timoteo también nos habla. En Hechos 6:3 nos muestra los requisitos que tuvieron que tener aquellos 7 hombres para poder servir las mesas, para poder trabajar, para poder estar ahí al cuidado. Pero también en Primera de Timoteo nos habla la Biblia los requisitos que debe de tener un diácono, gloria a Dios. Los diáconos, dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 3, versículo 8 al 13, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonestas, que guardan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hay requisitos que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña para que nosotros podamos servir en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Si nosotros queremos servir, tenemos que buscar esos requisitos y tenemos que procurarlos. Tenemos que estar al pendiente y tenemos que esforzarnos por poder cumplir aquellos requisitos. A lo mejor no los podamos cumplir de una manera que sea concreto o de una manera que sea especialmente como la palabra de Dios lo dice. Pero tenemos que procurar hacer lo más apegado a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Amén? ¿Por qué? Porque somos ejemplos. Porque vamos a ser ejemplo para aquellos que estamos sirviendo. Tenemos que ser ejemplo. Amén. Un diácono también puede ser como un líder que tiene que enseñar, que tiene que ayudar, que tiene que estar al pendiente, pero también tiene que enseñar a aquellos que está cuidando o aquellos que tiene a cargo. Amén. Tiene que enseñarles. No solamente él va a estar dirigiendo, no, sino que tiene que llamar, así como lo hizo Jesús también, que él era el maestro y que enseñó a los discípulos para que ellos pudieran hacer todo lo que Jesús hizo. Así los diáconos tienen que estar como un pilar de la iglesia, tienen que enseñar, tienen que discipular, tienen que hablar, tienen que servir. Amén. Pero dice la palabra de Dios, tenemos que ser honestos. Tiene que haber honestidad en el que quiera servir a Dios. En aquel que quiera servir a Dios tiene que ver también, dice la palabra de Dios, que sean irreprensibles. No tiene que haber tacha en ellos. Y a veces va a ser muy difícil, porque muchas veces los que están sirviendo van a fallar. Son humanos y fallan. Pero tenemos que procurar hacer lo que la palabra de Dios dice. Amén. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Que seamos honestos, que cumplamos, que guarden el ministerio de la fe, que tengamos fe, que podamos cumplir aquel ministerio, aquel servicio en el cual estamos trabajando. Ese es un diácono, el que es honesto con lo que dice, con lo que habla, con lo que predica, con lo que enseña. Amén. No puedo estar enseñando de servicio si yo no sirvo, si no, a mí no me gusta servir. ¿Por qué? Porque yo como líder tengo que poner el ejemplo a aquellos que yo estoy teniendo a cargo, para que ellos puedan servir, para que ellos puedan hacer las cosas también. Amén, porque nosotros vamos al frente y nosotros tenemos que ser ejemplos para otros. Tenemos que ser los que dirijan, los que enseñen a otros. Gloria a Dios, aleluya. Llenos de fe, también honestos, que seamos honestos en todo lo que hablamos, que seamos irreprensibles en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Gloria a Dios, aleluya. Y son requisitos que muchas veces, les digo, son difíciles de hacer, pero dice la palabra de Dios que los que ejerzan bien el diaconado, el servicio para Dios, van a ganar para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe
que es en Cristo Jesús. Van a ganar un grado honroso delante de aquellos que están sirviendo, y también en la fe, porque van a ver la fe en la cual tú te mantienes, y las personas van a creer, van a confiar, van a saber que tú tienes fe, y las personas también van a tener fe. Gloria a Dios, aleluya. Esteban, hermanos, tuvo esas cualidades. La palabra de Dios nos enseña y nos habla que Esteban fue un hombre que cumplió aquellas cualidades, las cuales se requieren, aquellos requisitos que se necesitan para ejercer el diaconado o el servicio para Dios. Él, aunque estuvo ahí sirviendo las mesas, estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Era un hombre fiel, era un hombre en quien podían confiar. Gloria a Dios, aleluya. En que las personas tuvieron confianza para poder acercarse a Él, para poder exponer delante de Él sus necesidades. Gloria a Dios. Pero el llamado de Esteban, hermanos, no se quedó ahí. Fue un llamado que Dios le hizo, y creció gradualmente, fue creciendo. No solamente se quedó como diácono o como servidor, sino fue creciendo el servicio en el cual estaba trabajando, o el propósito que Dios lo había llamado a Esteban. Tuvo un llamado, tuvo un servicio, pero no se quedó ahí, sino que fue creciendo gradualmente. Gloria a Dios. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña y nos dice lo que pasó con Esteban. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 6:8. Dice la palabra de Dios así: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aleluya. Dios empezó a usar aquel siervo, aquel hombre, lo empezó a usar en señales, en milagros, grandes prodigios, dice la palabra de Dios, y señales se hacían entre el pueblo. Amén. No podemos decir solamente Dios va a usar a alguien, al pastor o alguien que tiene un grado más alto. No, Dios te puede usar a ti y Dios me puede usar a mí. Amén. Solamente tenemos que creer, buscar a Dios, dejarnos que nos llene del Espíritu Santo, que nos llene de su presencia, y entonces cuando nosotros lo busquemos, Dios se va a empezar a manifestar en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Dios va a empezar a trabajar en nosotros. Bendito sea su nombre. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Dios fue escalando a Esteban, Dios lo fue llevando a más. Gloria a Dios. Y hermanos, en Dios, tú y yo nunca vamos a ir en reversa. Tú y yo nunca vamos a ir retrocediendo. En Dios siempre vamos a más. Porque Dios te va llevando, porque Dios quiere llevarte a donde Él quiere que tú y yo estemos. Ahí quiere ponerte. En el lugar correcto Dios te quiere poner. En el lugar que Él ha preparado, en el propósito, en el llamado que Dios ha establecido, que ha dicho para ti y para mí. En ese lugar Dios te va a poner. Pero tenemos que obedecer y decirle sí al Señor. Gloria a Dios. Dios usó también a Esteban como maestro. Dice la palabra de Dios en el versículo siguiente, 6:9, dice: entonces se levantaron unos de las sinagogas llamadas de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él les hablaba. Gloria a Dios, aleluya. Personas de la sinagoga, personas que conocían la ley, maestros de la ley, que enseñaban, que pues hablaban al pueblo, venían a confrontar a Esteban, pero dice, no podían soportar, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que les hablaba. Gloria a Dios, aleluya. Porque era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y las palabras que Esteban hablaba, las palabras que él decía, estaban llenas de poder y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Así enseñaba Esteban. Dios lo fue llevando, Dios lo capacitó, Dios lo preparó. Y estaba Esteban y venían las personas y querían contradecir lo que él estaba diciendo. Pero él, a través de las escrituras, él podía enseñar, él podía hablar y él podía defender la fe. Gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Colosenses que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros, en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que cuando necesitemos hablarle a alguien, tenemos que hablarle la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios vimos que es la palabra que tiene poder para partir el alma y el espíritu, para hacer un cambio radical, un cambio total en la vida del ser humano. Gloria a Dios. Solamente es la palabra de Dios. Y cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, es la que causa el efecto. Tú y yo no vamos a hacer nada, pero Dios lo va a hacer a través de ti. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, y la palabra de Dios mora en ti. Gloria a Dios, aleluya. También Dios usó a Esteban como predicador. Hechos 7 empieza a hablar, dice la palabra de Dios, que Esteban empezó a predicar la palabra de Dios al pueblo, porque aquellos judíos se enojaron y tuvieron celo de que él predicara, de que él hablara de Jesús, y entonces lo agarraron, lo llevaron al concilio, dice, lo presentaron delante de él. Pero ahí Esteban empezó a predicar, dio un mensaje y empezó a hablar de los patriarcas, empezó a hablar de los profetas. Gloria a Dios, aleluya. Y la gente, los que lo oían, se enojaban cuando él estaba hablando, se enojaron de lo que Esteban estaba predicando. Gloria a Dios, porque era un hombre poderoso en las escrituras, porque era un hombre que hablaba con autoridad. Amén. Hermano, a ti y a mí Dios nos va a dar autoridad para que podamos predicar. El apóstol Pablo decía: oren por todos los santos y por mí, para que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer el misterio del evangelio. Gloria a Dios. Amén. Tú y yo tenemos que orar para que Dios use nuestras voces, nuestra boca, nuestras palabras, para que nuestras palabras tengan autoridad, para que nuestras palabras tengan ese denuedo. Gloria a Dios, aleluya. Esa autoridad que Dios nos da para compartir el evangelio. Bendito sea su nombre. Y eso es lo que Dios hizo con Esteban. Dios le dio autoridad para predicar su palabra, para enseñar, para servir. Gloria a Dios, aleluya. Porque él se mantenía buscando el rostro de Dios y la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Y algo poderoso que pasó en la vida de Esteban, hermanos, fue que Esteban fue el primer mártir por predicar la palabra de Dios. Amén. Es algo poderoso, aunque podemos verlo muy triste o algo difícil, pero es algo poderoso. Esteban dio la vida por su maestro. Esteban dio la vida por Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y fíjate lo que dice en Hechos 7:55, ahí donde leímos. 7:55, lo voy a leer hasta el 60. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos arremetieron a una contra él. Entonces ellos, dice, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, Esteban mostró el amor de Jesucristo para sus agresores. Amén. Y podemos ver que era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Porque si él no hubiera estado lleno de fe y del Espíritu Santo, él no hubiera dejado que sus agresores le hubieran apedreado. Él hubiera corrido, él hubiera huido, él se hubiera defendido o algo hubiera hecho. Pero él permaneció fiel hasta la muerte. Él permaneció firme. Gloria a Dios, aleluya. Y mostró el amor de Jesús para aquellos que le apedrearon, aquellos que lo mataron. Amén. Porque dice la palabra de Dios que Jesús, cuando murió en la cruz, dijo: perdona, no les tomes en cuenta este pecado, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Esteban dice que cuando estaba en su momento de agonía, cuando estaba en su momento, cuando él iba a morir, clamó, dice, a Dios, diciéndole a Dios: no les tomes en cuenta este pecado. Amén. Tú y yo tenemos que tener ese amor de Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tú y yo tenemos que amar. Porque la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que tenemos que amar no solamente a aquellos que nos hacen el bien, sino también a aquellos que hablan, a aquellos que nos critican, a aquellos que calumnian, a aquellos que nos maltratan, a aquellos que nos miran feo, a aquellos que nos dicen cosas. Tú y yo tenemos que amarlos. Tú y yo tenemos que orar por ellos. Tú y yo tenemos que hacer buenas obras para ellos. Amén. Porque dice la palabra de Dios: ¿qué caso tiene si le hacemos a alguien alguna buena obra sabiendo que aquel te lo va a devolver? Pero si hacemos algo a aquel
que quizás tiene enojo contra nosotros. Eso sí es el verdadero amor de Jesús. Amén. Porque todos nosotros crucificamos a Jesús en la cruz. Por nuestros pecados Cristo fue a la cruz. Pero Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él tuvo ese amor tan grande, ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Y Él pudo perdonar a toda la humanidad. Y a través de ese sacrificio tú y yo somos salvos. A través de ese sacrificio tú y yo tenemos vida eterna. Gloria a Dios. A Esteban también tuve el privilegio de ver a Jesús cuando estaba en ese momento, cuando lo iban a apedrear. Cuando aquellos arremetieron contra él y tomaron piedras, dice la palabra de Dios, y empezaron a lanzarle. Pero ¿sabes lo que vio Esteban? Vio, dice la palabra de Dios, que él vio los cielos abiertos, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de él. Y esto significa, hermanos, que Dios le permitió a Esteban ver su gloria en el momento de dificultad, y eso pues me imagino que eso le permitió que no sufriera un dolor. No sé si sufrió dolor o no, pero él vio la gloria de Dios, y dice que vio a Jesús a la diestra de Dios, a la diestra de la gloria de Dios. Amén. Y sabes, se cree que cuando Esteban estaba agonizando, cuando él estaba viendo aquella visión, aquella revelación que estaba viendo, la gloria de Dios y a Jesús al lado de él, se cree que Jesús, dice la palabra de Dios, que Esteban vio a Jesús a la diestra del trono de Dios, y se cree que Jesús se levantó y se puso de pie para recibir a Esteban. Gloria a Dios, aleluya. Para recibir a su siervo, para recibir a aquel que le había servido, aquel que había hablado. Gloria a Dios, aleluya. Y así como Esteban, hermanos, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Así como Dios usó a Esteban, la vida de Esteban, Dios tiene un propósito para ti y para mí. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:26. 1:26 al 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria a Dios. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios nos sacó del lugar donde tú y yo estábamos y nos puso en un lugar de honra, para que tú y yo podamos servir a Dios, para que tú y yo podamos venir a Dios y servirle con todo nuestro corazón, para que podamos cuidar, dice, nuestra vocación, el llamado, el servicio que a ti y a mí Dios nos ha mandado a hacer. Gloria a Dios, aleluya. De lo necio del mundo escogió Dios, de lo débil del mundo escogió Dios. Amén. Tú y yo somos eso. Éramos eso. Éramos de lo necio del mundo, éramos de lo vil y de lo menospreciado. Pero Jesucristo vino, nos redimió, nos lavó, nos compró con su preciosa sangre. Y ahora te toca a ti y a mí servirle a Él. Gloria a Dios, aleluya. Ahora nosotros tenemos que servirle a Dios por lo que ya Él ya hizo en nosotros, por lo que Él ya pudo hacer en nuestras vidas. Amén. Tenemos que servirlo a Él, tenemos que servir a Cristo. Gloria a Dios. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, hermano, hermana. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra familia. Tenemos que creerlo, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Lo único que va a limitar a Dios es que nosotros no queramos hacerlo, que nosotros seamos pasivos, que estemos quietos. Eso es lo único que limita a Dios. Pero Dios quiere hacer grandes cosas contigo y conmigo, con su iglesia, aquí en la Noria, la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos manda también a ti y a mí para que podamos responder a ese llamado el cual Él está haciendo. La palabra de Dios dice que en Isaías, que el profeta Isaías escuchó la voz de Dios que dijo, ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y Él respondió, heme aquí, envíame a mí. Dios está esperando que tú y yo digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré a predicar, yo iré a hablarle a aquel que necesita escuchar la palabra de salvación, la palabra de fe. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tú y yo tenemos que llevar la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que predicar la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios.
Tenemos que hacerlo porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán? ¿Cómo predicarán si no hay quien los envíe? Pero Dios está haciendo el llamado. Dios está diciendo, ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? Es momento de que tú y yo digamos, henos aquí, Señor. Envíanos a nosotros. Nosotros vamos a ir a predicar tu poderosa palabra. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros vamos a ir a hablarle a aquel que tiene alguna necesidad. Amén. Porque Dios te está llamando para que tú vayas a predicar la palabra de Dios. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 4, 1 y 2 dice, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aleluya. Esa es la encomienda que Pablo le dejaba a Timoteo. Te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra de Dios, que instes en tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Que también que redargullas, que reprendas, que exhortes. Y reprender, hermanos, no es que vamos a decir algo, una cosa agresiva a las personas, no. Reprender es una exhortación o es hablarle a las personas para que se acerquen a Dios, para que se conviertan de sus malos caminos. Eso tú y yo vamos a hacer. No es reprenderlos, de decirles, no, pues no quieres obedecer, no quieres entender, pues que Dios te condene. No, eso no es reprender. Reprender es ir y hablarle a la persona la palabra de Dios, las buenas noticias, para que la persona crea en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Redarguye, dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso nos manda el Señor a hacer. Eso te está mandando a ti y a mí. Por eso yo les animo todos los días, yo les animo y les estoy diciendo, vamos, preparémonos, busquemos la presencia de Dios, leamos la palabra de Dios, la cual nos va a dar sabiduría para poder hablar y predicar su palabra. Amén. No lo hago solamente para molestar, no solamente lo hago por decir, no, lo hago con un propósito para que toda la iglesia se levante, para que toda la iglesia predique, para que toda la iglesia enseñe, para que vayamos y hablemos y hagamos discípulos en todos los lugares. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es su nombre. Amén. Y tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. También la palabra de Dios, hermanos, nos manda para que seamos valientes en medio de todas las dificultades y las situaciones. Tú y yo tenemos que permanecer valientes, firmes en lo que tenemos que hacer, firmes en el llamado que Dios nos mandó a hacer. Gloria a Dios. Tenemos que permanecer firmes. Dice la palabra de Dios, Josué 1:9 dice, te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que yo te mande, donde quiera que Dios te mande para que tú hables su palabra, sé fuerte, sé valiente, esfuérzate. Gloria a Dios, aleluya. Para que tú puedas cumplir el llamado, para que tú puedas cumplir lo que Dios te manda hacer, tienes que ser fuerte y valiente. No tienes que temer a las acechanzas del enemigo, a las mentiras de Satanás. No tenemos que temer. Satanás ya está vencido, está derrotado. Gloria a Dios, aleluya. Entonces tú levántate, sé fuerte, esfuérzate y sé valiente. En Josué viene la palabra de Dios. Dios le habló a Josué muchas veces. En Josué, en el capítulo 1 le dijo, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Le encomendó Dios a Josué esforzarse y ser valiente. ¿Por qué? Porque él iba a meter al pueblo a la tierra prometida. Gloria a Dios. Entonces tú y yo tenemos que ser fuertes y valientes. Gloria a Dios. Saber que Dios va con nosotros y que Dios va a respaldar todo lo que tú y yo hagamos, todo lo que tú y yo digamos. Gloria a Dios, aleluya. Y también Dios, a través de su palabra, hermanos, nos está mandando para que podamos pelear esa buena batalla de la fe. Amén. Tú y yo somos del ejército de Dios. Tú y yo somos soldados de Dios, los cuales estamos aquí en este mundo para trabajar y para pelear a donde Dios nos ha enviado para que hagamos las cosas. Tú y yo tenemos que pelear por este pueblo, para que todas las personas escuchen el evangelio, para que todas las personas se conviertan a Jesucristo. Tú y yo tenemos que pelear. Y dice la palabra de Dios, las armas de nuestra milicia, las armas que Dios nos ha dado para pelear en nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios
tenemos que creer que la palabra de Dios tiene poder. Tenemos que creer que la oración tiene poder. Tenemos que creer que el ayuno tiene poder. Tenemos que creer que la predicación tiene poder. Gloria a Dios, aleluya. Tiene poder. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Gloria a Dios, aleluya. Le dijo también Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6, 11 y 12, le dijo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Sé fiel, sé justo, obedece. Que la gente que te vea pueda ver en ti los requisitos que necesita un hombre de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Que puedan ver a ti, que tú reflejas a Jesucristo, que están viendo a Jesucristo a través de nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. Huye de estas cosas, dice, huye de las tentaciones que muchas veces se presentan en el camino. Huye de todas esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sigue estas cosas y pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, dice. Eso nos está hablando Dios a ti y a mí hoy, en esta hermosa tarde. Dios te está diciendo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, porque tú fuiste llamado con un propósito, porque tú fuiste llamado de parte de Dios para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y por eso es que Dios te prepara para que tú hagas las cosas que Dios quiere que tú hagas. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. Y sabes, tú y yo tenemos que ser fiel, hermanos. Dios nos manda a ser fiel hasta la muerte. Amén. O hasta que Cristo venga. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 10, 11. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Bendito sea su nombre. Tú y yo tenemos que ser fieles hasta la muerte. Porque si permanecemos fieles, hermanos, en medio de este mundo que se está destruyendo, en medio de este mundo en lo que estamos viviendo, cada vez que nosotros vemos las noticias o vemos el internet, las redes sociales están llenas de cosas malas que están pasando alrededor de nosotros, de nuestra ciudad, del mundo, de nuestro país. Están pasando tantas cosas. Pero dice la palabra de Dios: tú sé fiel hasta la muerte. ¿Y sabes qué va a pasar? Dice: yo te daré la corona de vida que te he prometido. Yo te daré la corona de vida que he prometido para aquellos que permanecen fiel. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, el hombre que soporta la tentación es dichoso. Es feliz aquel que se aleja del pecado, aquel que huye de la tentación, aquel que corre de lo que hay delante de él, de la tentación que hay delante. Va a ser bienaventurado. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya soportado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Gloria a Dios. Va a ser dichoso, va a ser feliz aquel hombre que permanece fiel, aquel que soporta la tentación. Va a ser feliz y dichoso y va a caminar gozoso, porque tiene una esperanza de que cuando Cristo venga o cuando nosotros vayamos a su presencia, vamos a recibir la corona de vida que Dios ha prometido para cada uno de nosotros, de aquellos que amamos su venida, de aquellos que aman a Dios, aquellos que aman a Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Y yo me imagino, no dice la Biblia, pero yo me imagino que cuando Esteban, hermanos, vio la gloria de Dios, y cuando él fue apedreado y murió, y vio a Jesús a la diestra de Dios, y se paró, se puso de pie para recibirlo, Jesús le puso su corona a Esteban, la corona de vida. Gloria a Dios, aleluya. Él lo recibió y le puso la corona de vida. Bendito sea su nombre. Y hermanos, esa promesa también es para ti y para mí. Esa promesa de que tú y yo vamos a recibir nuestra corona de parte de Dios es para ti y a mí. Bendito sea su nombre. Tú tienes que tener esa seguridad. Tú tienes que tener la esperanza en Cristo Jesús, que si te mantienes fiel, que si soportas la tentación, que si peleas la buena batalla de la fe, que si te esfuerzas y eres valiente,
que si predicas la palabra de Dios, tienes que tener la seguridad que Dios tiene preparada una corona para ti. Bendito sea su nombre. Y quiero terminar con este verso, este versículo de la palabra de Dios que está en Mateo 25:21, que dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando todo haya terminado, hermanos, cuando tú hayas cumplido la voluntad de Dios, cuando tú hayas sido un buen siervo y fiel, dice la palabra de Dios que Jesús le dirá a aquel buen siervo y fiel: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y en ese momento Jesús, yo quiero imaginarme esto, Jesús va a ponerle la corona a aquel siervo que se mantuvo fiel, aquel que obedeció, aquel que predicó su palabra. Y este verso que acabo de leer viene en Mateo 25, donde nos habla una parábola Jesús sobre los talentos, donde Jesús habla que a un hombre, dice, se le dieron 5 talentos, al otro se le dieron 2 y al otro le dieron 1. Y al que se le dio 5 talentos, dice que produjo otros 5 talentos más. Amén. Hubo fruto en aquello que él tenía. Al que se le dio 2 talentos, hermanos, también tuvo otros 2 talentos más. Pero hubo el tercero que se le dio 1 talento. Y ese hombre dice que fue y escondió el talento que le habían dado, que el rey le había dado. Gloria a Dios, aleluya. Y a los 2 primeros Jesús le dijo estas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero al último, hermanos, dice la palabra de Dios que se le dijo: siervo negligente, ¿qué hiciste con aquello que se te dio? Dice la palabra de Dios: se lo pudiste haber dado a los banqueros para que ganara intereses, para que cuando yo viniera recibiera el talento y los intereses. Amén. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que tenemos que administrar lo que Dios ha puesto en ti y en mí. Amén. Tenemos que ser buenos administradores del talento que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que ser buenos administradores de aquello, para que cuando nuestro maestro, cuando Jesús venga, Él nos pueda decir: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y tú puedas entrar en la presencia del Señor y tú puedas recibir la corona de vida que está preparada para ti. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, te invito a que pelees la buena batalla de la fe, a que te mantengas firme, a que hables la palabra de Dios, que prediques a tiempo, fuera de tiempo. Te invito a que tú te mantengas firme en lo que Dios nos está hablando y nos está diciendo. Amén. Mantengámonos firmes. Es tiempo de recapacitar, es tiempo de reflexionar en lo que la palabra de Dios nos está enseñando, nos está diciendo. Es tiempo de que nosotros digamos: Señor, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estoy haciendo? Gloria a Dios. Y si quizás nosotros pues no hemos hecho lo que Dios nos mandó a hacer, que podamos decir: Señor, aquí estoy, lo voy a hacer, voy a reconocer lo que no he hecho bien y voy a cambiar y voy a empezar a hacerlo. Gloria a Dios, aleluya. Amada iglesia, tenemos que levantarnos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Somos una familia, somos una comunidad y tenemos que caminar juntos, tenemos que caminar en unidad. Porque Jesús, cuando oró por los discípulos, Él dijo: que sean uno como tú y yo somos uno. Y para que la gente vea que son mis discípulos, que ellos puedan estar en unidad, que sean uno. Amén. Tenemos que caminar en unidad, tenemos que estar juntos, permanecer como una familia, como la familia que Jesús estableció en este lugar. Que toda la gente pueda ver a Jesús reflejado a través de nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Donde quiera que vayamos, que vean a Jesús, que no nos vean a nosotros, que vean a Jesús en tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Ponte de pie y vamos a orar en esta hermosa tarde y démosle gracias a Dios por su hermosa palabra. Padre, te agradecemos porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú nos estás exhortando para que nos levantemos, para que hagamos tu voluntad, para que cumplamos tu propósito, el llamado, el cual tú nos has dicho, nos has llamado para hacer, Señor, las cosas, Padre, que tú quieres que hagamos, bendito Dios.
Bendice a tu iglesia, la Nueva Jerusalén. Levántala, Señor, para que se levante, para que pelee la buena batalla de la fe, para que se mantenga fiel hasta la muerte, Señor, para que no cambiemos, Señor, nuestra fe, para que no cambiemos, para que no titubeemos, Señor, para que no venga el enemigo, Señor, y nos quiera zarandear, Padre. En el nombre de Jesús, fortalécenos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que intercedas por nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe a pedir conforme a tu perfecta voluntad, Padre. En el nombre de Jesús pedimos que tu iglesia, Señor, sea una iglesia que camine por fe y no por vista, que obedezca, Señor, que camine en obediencia a tu voluntad, a tus palabras, Padre bendito. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por tu iglesia, Padre, la cual tú has puesto aquí en la noria, Señor. Yo oro para que seas tú, Señor, prosperando, Señor, el camino de tu iglesia, Padre, para que tú, Señor, prepares, Señor, a tu iglesia, Padre mío. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.